Justo antes del amanecer del 28 de febrero de 2026, los habitantes de Teherán, la capital de Irán, fueron arrancados del sueño por un sonido que jamás habían escuchado en toda su vida. No eran fuegos artificiales, no era un simulacro de sirenas, era el sonido de una de las operaciones militares más grandes de la historia moderna desarrollándose directamente sobre sus cabezas. En cuestión de minutos, 200 aeronaves cruzaron el espacio aéreo iraní. Más de 500 objetivos fueron atacados simultáneamente en todo el territorio del país. Edificios que habían permanecido en pie durante décadas quedaron reducidos a escombros en segundos. El humo todavía ascendía cuando el mundo comenzó a comprender lo que acababa de ocurrir. El hombre más poderoso de Irán, el hombre que había gobernado ese país durante 37 años, que había construido una red de influencia extendida desde el Líbano hasta el Yemen, que había desafiado a los Estados Unidos, a Israel y al conjunto del mundo occidental durante décadas, estaba muerto. Y aquí está lo que la mayoría de los medios todavía no está contando correctamente. Irán estaba negociando la paz. Solo 2 días antes de que comenzaran los ataques, un mediador anunció públicamente que un acuerdo estaba al alcance. 48 horas después, el régimen lo había perdido absolutamente todo. Esto no fue casualidad. Irán cavó su propia tumba. Y este video te va a explicar exactamente de qué manera. Pero antes de llegar ahí, hay una pregunta que casi nadie está respondiendo bien. ¿Cómo sabían exactamente los Estados Unidos dónde estaba Jamenei? Porque este hombre llevaba años fuera de la vista pública, búnkeres subterráneos, ubicaciones clasificadas conocidas por prácticamente nadie, escoltado por seguridad de élite en todo momento, y sin embargo, un solo ataque, lugar correcto, momento exacto, terminó. Lo que ocurrió detrás de escena en esa operación es una de las historias más extraordinarias en la historia de la guerra moderna, y eso es exactamente lo que estás a punto de descubrir. Para entender de verdad cómo Irán llegó a este punto de ruptura, primero necesitas hacerte una pregunta que casi nadie se plantea. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no 5 años antes, cuando Irán ya representaba una amenaza seria? ¿Qué fue lo que realmente cambió? La respuesta está en un solo número. Irán no es un actor pequeño, 92 millones de personas, una civilización con miles de años de historia, un gobierno que, desde la revolución de 1979, había dedicado décadas a tejer una red de influencia por cada rincón del Medio Oriente. Financiaban a Hezbollah en el Líbano, a Hamas en Gaza, a los hutíes en Yemen y a decenas de grupos de milicias armadas distribuidos por todo Irak. Pero junto a todo eso, crecía algo más. Algo todavía más inquietante. A mediados de 2025, el organismo de vigilancia nuclear de la ONU confirmó que Irán había acumulado suficiente material radiactivo enriquecido para fabricar 9 bombas atómicas. 9. El régimen interpretó eso como palanca de poder, como escudo de protección. Pero ese programa nuclear fue exactamente lo que colocó a Irán bajo la mira. Para Israel y para los Estados Unidos por igual, ese número cruzaba todos los límites aceptables. En junio de 2025, Israel lanzó la campaña aérea más extensa de su historia contra territorio iraní. Pero esto no fue un bombardeo convencional. Lo que lo distinguió fue algo que el mundo no había presenciado antes. Meses antes de que ninguna aeronave cruzara el espacio aéreo iraní, operativos del Mossad, el brazo de inteligencia exterior de Israel, ya habían sido insertados silenciosamente dentro de Irán. Trabajando desde adentro, desplegaron drones para desmantelar sistemáticamente toda la red de defensa aérea iraní. Imagínalo así, alguien se cuela en tu casa, apaga tu sistema de alarma desde dentro y luego le da la señal a todos los que esperan afuera de que la puerta principal está abierta. Los Estados Unidos entraron después con bombarderos B-2 Spirit, aeronaves que los sistemas de radar tienen serias dificultades para detectar, cargados con las municiones no nucleares más potentes jamás fabricadas. Estas armas fueron diseñadas para atravesar decenas de metros de roca maciza de montaña y concreto reforzado antes de detonar.
fueron dirigidas directamente contra instalaciones nucleares enterradas entre 80 y 90 metros bajo el suelo dentro de las cadenas montañosas iraníes. El daño fue considerable, pero no fue suficiente. El programa nuclear había sido herido, no eliminado, y ahí fue exactamente donde Irán cometió el error que lo determinaría todo. En lugar de sentarse a negociar, cortaron toda cooperación con los inspectores nucleares internacionales, cerraron las puertas con llave y retomaron la construcción en total secreto. Irán estaba cavando su propia tumba y no lo veía. A lo largo de febrero de 2026 se desarrollaron varias rondas de conversaciones entre Washington y Teherán, con el pequeño país árabe de Omán actuando como intermediario neutral. El 26 de febrero, ese intermediario declaró públicamente que un acuerdo de paz estaba al alcance de la mano. El mundo contuvo la respiración y exhaló con alivio. Pero 48 horas después, los investigadores nucleares de la ONU descubrieron algo que cambió el cálculo completo. Irán había estado ocultando material nuclear de alta concentración en una instalación no declarada, que no figuraba en ningún mapa oficial, que nunca había sido reportada a los inspectores y que había sobrevivido intacta a todos los ataques anteriores. Mientras Irán estrechaba manos en la mesa de negociación, seguía construyendo en silencio bajo tierra. Déjame preguntarte algo directamente. Si descubrieras que alguien te estaba mirando a los ojos y mintiendo, dándote la mano mientras operaba un plan completamente distinto a tus espaldas, ¿seguirías buscando la paz? ¿O actuarías? Deja tu respuesta en los comentarios. Esa traición fue la sentencia de muerte de Irán. La mañana siguiente al descubrimiento comenzaron los ataques. Entonces volvemos a la pregunta central. ¿Cómo localizaron exactamente los Estados Unidos e Israel a Jamenei? Jamenei vivía en un estado de paranoia extrema respecto a su propia seguridad. Durante meses, fuentes de inteligencia habían rastreado reportes de que se refugiaba en instalaciones subterráneas clasificadas. Prácticamente había dejado de hacer apariciones públicas, pero en las primeras horas del 28 de febrero estaba en su despacho, dentro del complejo Beit Rabari, la sede oficial del poder y residencia del líder supremo de Irán, situada en el centro de Teherán. La CIA había estado monitoreando sus movimientos con precisión quirúrgica. Bloquearon su ubicación exacta y transmitieron esa inteligencia a la Fuerza Aérea Israelí en tiempo real. Un portavoz militar israelí lo confirmó después. Había habido meses de planificación conjunta coordinada entre ambos países. En el momento en que se abrió una ventana de oportunidad, la orden llegó sin vacilaciones. El ataque arrasó el complejo. Jamenei murió. No fue el único. Funcionarios militares israelíes declararon que aproximadamente 40 altos cargos del gobierno iraní fueron eliminados en la misma operación, incluyendo al comandante de la Guardia Revolucionaria, al ministro de Defensa y al general de mayor rango del ejército iraní. La estructura de liderazgo completa del régimen había sido decapitada en una sola misión. En las horas inmediatas, el gobierno de Irán lo negó todo de plano. El canciller apareció en vivo en la televisión estatal garantizando que Jamenei estaba vivo y a salvo. Para finales de ese mismo día, la negación ya no era sostenible. Y en ese momento, el mundo sostenía un solo pensamiento. ¿Es aquí donde comienza una guerra global? La respuesta llegó rápido y sorprendió a casi todos. Irán respondió con rapidez. Cientos de misiles y drones de combate fueron lanzados contra Israel y contra bases militares estadounidenses ubicadas en 6 países de la región. El aeropuerto internacional de Abu Dhabi recibió un impacto directo. El de Dubái quedó dañado. La instalación estadounidense en Qatar fue atacada. 3 militares americanos perdieron la vida. Luego llegó la movida que sacudió la economía mundial entera. La Guardia Revolucionaria transmitió una alerta por radio a todos los buques en el Golfo Pérsico. El paso por el estrecho de Hormuz quedaba cerrado, con efecto inmediato. El estrecho de Hormuz es un angosto corredor marítimo encajado entre Irán y la península arábiga, la ruta por la que transita aproximadamente 1/5 de todo el petróleo comercializado globalmente cada día. En menos de 24 horas, el número de buques petroleros operando en esa zona se había reducido a la mitad. Los precios del crudo subieron con fuerza. Los analistas energéticos lanzaron advertencias contundentes. Si el cierre se prolongaba, la gente común en todo el mundo lo sentiría.
en el surtidor de gasolina, en la caja del supermercado, en la factura mensual de energía, pero lo que ocurrió después expone con total claridad hasta qué punto Irán había calculado mal la situación. La vasta red de alianzas que Irán había construido durante décadas e invertido decenas de miles de millones de dólares, la diseñada específicamente para ser su póliza de seguro en exactamente este tipo de momento, guardó silencio. Hezbollah emitió condenas pero no participó en el combate. Hamas publicó declaraciones pero no lanzó nada. Las facciones de milicias iraquíes no dijeron una palabra. Irán había edificado esa red precisamente para este escenario. Y cuando llegó el momento, estaba de pie completamente solo. Ahora llegamos a la pregunta que todos tienen en mente. ¿Qué pasa con Irán sin Jamenei? No hay una respuesta limpia, porque Irán sin Jamenei no es como una corporación contratando a un nuevo director. Es una nación entera, despojada de la única figura que había dictado cada decisión política, militar y religiosa durante casi 4 décadas. Pero ciertas cosas ya están tomando forma. Un consejo de gobierno provisional ha asumido el control mientras el país delibera sobre quién viene a continuación. Los nombres que circulan con mayor frecuencia son el nieto del padre fundador de la revolución, un exdirigente parlamentario y el propio hijo de Jamenei. Pero ninguno de esos nombres es en realidad el dato más revelador en este momento. En los mercados de predicción, plataformas donde personas informadas colocan dinero real sobre resultados reales, la opción con mayor probabilidad, ubicada en el 49%, no es ninguna persona. Es la eliminación completa del cargo de líder supremo. Casi la mitad de los analistas que siguen esto de cerca creen que Irán podría salir de esta crisis como un Estado fundamentalmente diferente, pero hay una institución que ejercerá más influencia sobre el camino de Irán que cualquier clérigo o político: la Guardia Revolucionaria. Nunca fue construida para defender las fronteras de Irán frente a amenazas externas. Fue diseñada para proteger la revolución de quienes pudieran cuestionarla desde adentro. Con 190.000 soldados y una red de milicias tejida a través de cada capa de la vida civil iraní, es el esqueleto sobre el que descansa todo el sistema. Como lo resumió sin suavizar nada un analista estadounidense senior, eliminar a Jamenei no elimina al régimen. La Guardia Revolucionaria es el régimen. Lo que emerja de esta inestabilidad probablemente no se parezca a una democracia, pero tampoco se parecerá a la estructura teocrática que la precedió. Algo más duro, más militarista, más anclado en el nacionalismo iraní puro, es el resultado más probable, y considerablemente menos predecible que cualquier cosa que la región haya visto antes. El programa nuclear iraní ha sido frenado, no ha sido clausurado. El conocimiento técnico necesario para construir un arma atómica no puede borrarse con ataques aéreos. Un gobierno sucesor podría reiniciar ese proyecto con menos restricciones y menos goodwill internacional que nunca antes. Y el camino hacia una resolución negociada fue cerrado de golpe de la manera más dramática imaginable, apenas 48 horas después de que el mundo creyera que un acuerdo se estaba concretando. Cuando se suma todo, lo que derrumbó al gobierno más poderoso del Medio Oriente no fue únicamente el poderío de fuego estadounidense o el trabajo de inteligencia israelí. Fue la trampa que el propio Irán construyó para sí mismo, a través de un patrón de engaño, a través de la traición en la mesa de negociaciones, a través de un programa nuclear secreto, enterrado dentro de montañas que creía que nadie alcanzaría jamás. Y el momento que definirá este capítulo en la historia no fue una explosión, fue un rostro. Cuando la televisión estatal de Irán confirmó la muerte del líder supremo, una presentadora de noticias comenzó a llorar en vivo frente a millones de espectadores. Una mujer que había dedicado toda su vida profesional a un sistema que exige lealtad incondicional al régimen, quebrándose en la televisión nacional, en tiempo real, mientras anunciaba que el líder del régimen había muerto. Ningún comunicado de prensa, ninguna declaración oficial, ningún parte militar podría haber dicho lo que dijo esa imagen. Si quieres mantenerte al tanto de cómo se desarrolla esta historia, quién toma el poder, si las ambiciones nucleares continúan y qué significa todo esto para el mundo más allá de las fronteras de Irán, suscríbete al canal. Esto es apenas el comienzo.